Qué alegría. El primer servicio derramamos lágrimas del gozo de ver cómo el evangelio ha ido creciendo en esta casa y cómo la semilla ha germinado y ha dado mucho fruto. De verdad que si se pueden poner de pie todos los que han dado su testimonio ya, no solo los que han dado su testimonio. Están en automático. Bueno, hoy tenemos dos más Roberto. Le damos gracias a Dios. Ahí hay uno más. Le damos gracias a Dios por todos los testimonios que ya han escuchado. Yo creo que ya van 4 más 4 más 4. Creo que van, si no me equivoco, 12 testimonios. Estamos uno por semana aproximadamente y vienen muchos más. Creo que esta nueva modalidad está siendo de mucha edificación para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie y demos gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que Él está haciendo en esta casa y por lo que va a seguir haciendo en esta casa. Padre, tú eres tan bueno, tan bueno. Nosotros estamos aquí congregados y hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Bendito sea tu nombre. Gracias, gracias. Puede tomar asiento. Distinguimos hoy a Melinda y a John desde Chiriquí con nosotros. Están haciendo un trabajo increíble, un esfuerzo muy grande a nivel familiar para poder predicar la palabra en nuestra provincia amada, la productiva Chiriquí. Y hoy están aquí acompañándonos, así que damos gracias. Estamos siguiendo la serie que el pastor José ha puesto por 2 semanas. Esto lo han repetido varias veces. Hoy no lo vamos a repetir, pero lo ponemos aquí de plataforma. Y vamos a seguir en esta serie El tiempo, puertas y legado. Y me quedé con una frase de su predicación, creo que la anterior, no, sino la antepasada, que habla la guerra de las voces. Estamos en muchas guerras, pero una de las más fuertes guerras que estamos es en la guerra de lo que escuchamos. Y lo que escuchamos no es insignificante, es demasiado determinante. De lo que escuches, así serás. Y tú decides qué escuchas. Vamos a ver que hay una diferencia entre oír y entender. Todos estamos escuchando, pero no todos estamos entendiendo. Y para poder entender hay que hacer un esfuerzo extra. De eso se trata la palabra de esta mañana. Y para ello vamos a leer varios pasajes. Uno que es muy, muy conocido y se repite muchas veces. No sé cuántas veces se repite, pero se repite más de una vez. Y nada menos que lo dice Jesucristo. Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pareciera redundante, pero no es redundante, por lo cual él lo repite varias veces. El que tiene oídos para oír, que oiga. / el que tiene oídos para oír, que entienda. Que se esfuerce en entender. Mira este pasaje en Mateo 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, escuchaste pero no entendiste, viene el malo. ¿Quién es el malo? El de al lado. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y 60 y a 30 por uno. El año pasado hablábamos de multiplicación y es un pasaje muy conocido, el pasaje del sembrador. Pero no sé si usted había visto que una cosa es oír y otra cosa es entender. Yo no sé ustedes, pero en mi casa, mi esposo es el dueño del control de la televisión. No sé, ¿cuántas mujeres le pasa lo mismo? Es algo común, parece. Dice Juan Carlos que es el único control que él tiene. Bueno, vamos a creerle. ¿Qué pasa?
Mi esposo pone noticias, pone juegos de béisbol, pone lo que sea. Y yo no estoy escuchando. Eso es bulla. Pero yo no estoy poniendo atención. Pero hay veces que él pone una película y los dos vemos la película y yo obviamente pongo atención. Entonces, oír no quiere decir poner atención. Y la gente cree que está poniendo atención, pero no está poniendo atención, ¿no? Y si yo no pongo atención, ¿qué va a pasar? No va a haber fruto. Porque ¿a quién tengo que ponerle atención? Vamos a seguir. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Uf. Hay veces que esto hay que saber interpretarlo. Por eso es que en la Biblia, el no entender la palabra, se sacan muchos errores. Hay mucha gente víctima del error. Porque yo no puedo hacer de un pasaje una doctrina. Yo tengo que entender todo el contexto para hacer una doctrina. Porque aquí podría decir que un montón de gente no es de Dios simplemente porque no escuchó. Pero no es lo que está diciendo. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Me engaño a mí misma cuando creo que ya me leí toda la Biblia, que ya fui al CEAP, que ya fui a la casa de luz, que estuve en el cuarto de oración, que ayuné y oré y no veo resultados en mi vida. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Pero por qué? Muchas veces hay una respuesta y es que no estás entendiendo lo que Dios te está mandando a hacer o lo que Dios te está tratando de decir. ¿Pero por qué no estoy entendiendo? Dice que de cada 4 terrenos solo uno entiende. Ahí estamos hablando de la parábola del sembrador. En esa parábola hay 4 terrenos. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles son? Espinos, piedras, el camino y el correcto. O sea que el 75% está entre los que no oyen. O si oyen, no entienden. Pregunta para esta mañana. Primera pregunta para usted. ¿Usted cuál camino, cuál terreno es? Porque según las estadísticas, aquí el 75% no está entendiendo. Según la estadística del Señor, no mía. La inmensa mayoría oye pero no entiende. Pero hay una gran mayoría que no oye nada. Hay naciones enteras que no están escuchando nada. ¿Usted sabía eso? Hay países como el de Corea del Norte, puse esta mañana ese ejemplo, pero podría hablar de Afganistán. Vamos a cambiar Corea del Norte, vamos a hablar de Afganistán. Rapidito, alguien que me busque cuánta gente hay en Afganistán. Usted sabe que Afganistán, Corea del Norte son países donde está prohibido predicar el evangelio. Hay más países donde está prohibido, pero son países completamente cerrados a la palabra. 45 millones tiene Afganistán. Corea del Norte creo que tenía más gente. ¿Por qué usted cree que allí no se escucha la palabra? A ver. Se lo dejo pensando, ahorita lo vamos a terminar de descifrar. A ver, ¿por qué? Ahora vamos a dejar un stop Afganistán, ahora lo vuelvo a tocar. A ver, ¿por qué? ¿Es por capricho divino que la mayoría no entiende? ¿Es Dios el que decide que tú no entiendas? Hay gente que se traba con la predestinación. Es que Dios predestinó a la primera fila que entiendan, el resto no. Se salvan los que Dios decidió que se salvaran. Hay gente que es así, que viene eso. Eso contradice total y completamente la justicia de Dios, intrínseca en toda la palabra y en el ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si fuera así. Así no es. Entonces, ¿por qué hay gente que entiende y hay gente que no entiende? Aquí dice, ¿cuáles son algunas de las razones por las que la gente no entiende? Porque no pone atención. ¿Pero por qué no pongo atención? ¿Por qué tengo una mala actitud? Porque yo no le doy el valor a lo que Dios dice como debería dárselo. No me importa lo que Dios dice. La Biblia, ¿y quién es la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia?
La Biblia la escribieron hombres. No forniques, ¿quién lo escribió? Eso es para la época de hace 3 siglos, eso no es para ahora. Porque ¿quién lo escribió? La Biblia lo escribieron hombres. Como la Biblia la escribieron hombres, ¿qué me importa lo que diga la Biblia si eso lo escribieron los hombres? Pero si yo pensara que eso lo dice Dios, entonces yo estoy yendo en contra de lo que Dios dice. Pero uno no tiene ese silogismo en la cabeza para todo. Puse ese ejemplo, pero podría ser el que tú quieras. ¿Quién dijo que yo tengo que perdonar? ¿Quién me dice a mí que yo tengo que perdonar 70 veces 7? Tengo que perdonar todo el día a José. Todo el día. Pero también a Juan Carlos. Y a Rey y a Navis. Y a la congregación entera. Y viceversa. ¿Cuántas veces? No te expongas con lo que dices. José. Te expones al decir eso. Porque obvio que es de todas las vías. Pero como yo tengo el micrófono, yo estoy dando el ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando yo menosprecio, dice, desprecio la palabra. No hay la máxima asignación que ésta debería tener en la vida de la gente. O sea, la palabra de Dios es menospreciada en el mundo entero. ¿Sí o no? Obviamente que aquí no es menospreciada porque usted hoy, un domingo en la mañana, en vez de estar en el Lunfún o en la playa o en el, yo qué sé, o en la cinta costera, usted está aquí. Usted está demostrando que la palabra tiene un nivel de importancia en su vida. Pero la mayoría de la gente desprecia la palabra. Cuando yo desprecio la palabra, ¿a quién estoy despreciando? Estoy despreciando a Cristo, porque Cristo es la palabra. John y su palabra es lo mismo. No hay que la palabra va por allá y John va por acá. No, es una sola cosa, ¿no? Si Navy le da una orden a sus subalternos en la oficina y el otro le dice la señora Navy que mandemos este papel a migración. ¿Quién dijo? Lo dijo la jefa. Hay que obedecer porque la jefa paga. Pero si yo no valoro a la jefa, así sea porque paga, porque hay interés, a mí qué me importa lo que ella diga. ¿Qué me importa a mí lo que ella diga? Dice el conserje del edificio que no prendan el aire acondicionado. ¿Quién se ha creído ese hombre para decirme que yo no puedo prender el aire acondicionado? ¿Ves? Todo depende de quién dice las cosas para que esa palabra tenga un nivel de importancia y de valor. ¿Sí o no? Entonces, la palabra es Cristo. La palabra de Cristo, es Dios. ¿A quién tú estás rechazando? Afganistán, ¿a quién está rechazando? Tú puedes pensar que el problema de Afganistán o el de Corea del Norte es su presidente. Señores, el presidente es el tuerto de los ciegos. Dice el dicho que en país de ciegos el tuerto es rey. El problema no es el presidente es una muestra de lo que hay allá adentro. Ese país no recibe la palabra porque no le interesa, la ha menospreciado, no le importa, le cerraron las fronteras y meten presos y asesinan a todos aquellos que predican la palabra. Entonces, ¿el problema de quién es? ¿De los afganos o del presidente de Afganistán? De todos. El presidente es Irán. ¿Por qué está como está? ¿Por qué tenían un ayatollah? Porque el grupo de millones de Irán estaba buscando el rostro de Dios. En Panamá, ¿por qué hay carnavales? Porque la mayoría quiere los carnavales, señores. Si hacemos una votación aquí, ¿lo eliminamos o no? Hay duda, hay duda. Pero la mayoría es la que manda. Al final la mayoría escoge al presidente. En países dictatoriales, de repente la mayoría no escogió al presidente, pero la mayoría se comporta de la misma forma, tienen las mismas creencias y han impedido la palabra. ¿A quién está rechazando? Están rechazando a Cristo. Mira, Juan el Bautista dijo, el reino se ha acercado. ¿Qué quiere decir el reino se ha acercado? El reino es una palabra. El Nuevo Testamento está lleno del reino. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado.
¿Qué quiere decir el reino de los cielos? El reino que estaba ahí arriba se hizo hombre y el hombre vino a la tierra y se ha acercado. Pudimos tocar al reino. Ellos pudieron tocar el reino y tú y yo hemos recibido el reino, que es Cristo, es su palabra. La palabra es tan importante, es tan relevante, es tan todo porque es Cristo, que el enemigo no quiere que tú oigas la palabra. Él no quiere que oigas. El enemigo trabaja fuertemente para que no oigas y no entiendas. Por eso hay gente que a la hora de la prédica le da candelilla y tiene que ir para otro lado porque no puede oír, no soporta oír. Hay gente que tiene déficit atencional. Eso es un espíritu inmundo que no te deja escuchar. Te lo digo porque yo lo tuve. Y me impedía escuchar al profesor en la escuela. Y por eso me iba mal, porque yo no ponía atención. Porque no me daba la gana. Porque había un espíritu confuso que me tenía dando vueltas. Nunca me medicaron, pero ya yo me mediqué, ya me di cuenta cuál era el problema. Y gracias a Dios puedes salir de ahí. ¿Verdad? Entonces, el enemigo trabaja fuertemente para que tú no entiendas. Una vez tú entiendes, tú eres transformado. Cuando tú entiendes, tú eres transformado. Un hombre que engañaba a su mujer con una, con dos o con tres, o con simplemente una, no importa. Tú para engañar con una es suficiente. El día que tienes revelación, no le engañas más. No es que voy a ser, estoy en el proceso de dejar de ser adúltero. No, de una, para afuera. Pero asimismo necesitamos otras transformaciones. Porque una vez lo entiendes, lo dejas. No, entender es una decisión. Pero para llegar a entendimiento, familia, hay que bucear. El petróleo cuesta mucha plata encontrarlo. Una vez que lo encuentras, eres millonario. Pero encontrarlo toma tiempo. La decisión es de una. Tú te salvas en 1 minuto. Tú no te salvas en 20 minutos, en 80 horas, en 1000 días. Tú te transformas en muchos días, pero tú te salvas de una. Entendiste y de una. Roberto Tribaldo contaba esta mañana cómo él tomó una decisión y ya. ¿Que se ha vuelto a entristecer en 30 años? Claro que sí, pero no sufre de depresión. Porque fue transformado. Porque fue de una cambió. En un instante, ¿verdad? El reino se aprende por revelación. ¿Por qué? Porque la transformación es una transferencia genética. Cambias de naturaleza. De la naturaleza carnal a la naturaleza espiritual. Por eso eres salvo. Tu espíritu es salvo para siempre. Si tú naciste de nuevo, tú eres salvo y no vas a perecer jamás. Lo que no ha sido transformado y salvado es tu alma y tu cuerpo. Y para eso estamos en esta vida transformando el alma y el cuerpo. Pero el espíritu, por eso dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Porque tú no puedes ver al Señor si no tienes la naturaleza transformada genética del espíritu. Tú eres salvo en tu espíritu. Por eso no perecerás jamás, porque tu espíritu fue salvado. Pero no pecas, sigues pecando. Tienes una batalla todos los días contra el pecado. ¿Producto de qué? De que no has entendido todo lo que tienes que entender en cuanto a tu comportamiento diario. En la medida que lo vas entendiendo, vas cambiando. Todos aquí hemos tenido 12 testimonios, pero hay muchos más. Todos ustedes tienen un testimonio y esperamos que todos lo puedan dar. El año tiene 52 semanas. Este año vamos a ver 52 testimonios, pero el otro año vamos a ver 52 más, y el otro, y el otro, y el otro. Hasta que Dios nos busque, vamos a estar escuchando los testimonios del poder de Dios y la transformación de muchos más. A ver, Efesios 4:18. ¿Tienen un micrófono por ahí que me ayuden? Ana, por favor, para que no se aburran de mi voz. No sirve. Muy bien. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. ¿Cómo está el entendimiento? A ver. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen el entendimiento entenebrecido? A ver. ¿Quién tiene el entendimiento entenebrecido? Señores, no me diga que no están entendiendo.
la humanidad tiene el entendimiento entenebrecido. Todos los que no han nacido de nuevo, su entendimiento está entenebrecido, producto del pecado. Cuando Adán y Eva cayeron, la humanidad tuvo un retraso total. Y por eso los bebés no existían. Usted sabe que los bebés no existían. Dios creó a un hombre y a una mujer ya hecho y derecho. Pero fue tal el retraso que hubo que echar para atrás. Tú a un bebé no le puedes explicar nada porque no entiende nada. Nuestra hermosa Anabela, yo no le puedo hablar de nada. Ella no me entiende nada. No, es que no le puedo hablar de que tú tienes un abuelo, una abuela, unos hermanos, unos tíos, perdón, hermanos no le puedo explicar nada. Ella no entiende nada. Y no existe el milagro de que, ¡blum! A ver, crece en 10 años. Eso no existe. Jesucristo nunca hizo eso, ni en toda la Biblia hay un milagro de, ¿no? Necesitas el proceso de la madurez. Así es la vida. Y por más que yo le quiera explicar a Anabela, no puedo. Pero agarro un niño de 4 años, tampoco, ya entiende más, pero no entiende muchas otras cosas. Un niño a los 4 años, el aparato reproductivo no lo entiende. Jesucristo tuvo que tomarse mucho tiempo para que Cristo apareciera y pudiéramos recibir el reino por la caída del hombre. Pero eso la gente no lo entiende, porque no lo escudriña, porque no se mete, porque no hay revelación. Dice la palabra que tú y yo hemos sido llamados a resolver los misterios. Ahora, ¿por qué hay misterios? Porque a Dios le gusta jugar a las escondidas. Vamos a ponerle esto bien enredado para que no entiendan. No, es que mi entendimiento está entenebrecido y por eso no entiendo. Necesito esforzarme para poder entender. Si no, no vas a entender. Cuando empezamos el SEAB aquí, nadie entendía nada. ¿Pero por qué no entendíamos? Porque es que los argentinos no saben hablar. No, que nosotros no sabemos entender. Ana, ¿puedes leer? Ninguno de los micrófonos sirven. Efesios 4:21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Dígale al que está al lado, tu cuerpo está viciado. Conforme a los deseos engañosos. Hay deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Si yo leo eso así rapidito, no se entiende. Pero si tú desglosas cada palabra, se entiende. Se entiende, no es que no se entiende. Pasa que uno no quiere entender. Se hace el soquete para no entender lo que tiene que entender. No es que yo no sé que la Coca-Cola hace daño, porque no me da la gana de entenderlo. Pero si yo le meto mente y hago un análisis profundo de la cantidad de azúcar que eso tiene, yo lo entiendo. Una cosa es entenderlo y otra cosa es que me gusta y no lo quiero dejar. Esos son otros 500 pesos. ¿Verdad? Esos son otros 500 pesos. Antes, tengo 2 historias que contarles, pero quiero poner un poquito más atención al tema del engaño. Tú y yo vivimos engañados. ¿Engañados producto de qué? Vivimos engañados producto de que yo tengo una naturaleza carnal. Y en mi naturaleza carnal, yo tengo un disfrute del pecado. ¿O no? Vamos a hablar de cosas sencillas. La comida es sencillo, pero la comida me enferma. Entonces, yo tengo una naturaleza engañosa, pero mi naturaleza engañosa tiene tendencias. La tendencia de Alicia no es la de Navis, no es la de Gloria. Hay tendencias, hay tendencias, hay tendencias. Yo lo que tengo que averiguar es cuál es mi tendencia, dónde está mi engaño y que ese engaño tenga un cambio a través de la transformación de mi mente. Pero la transformación de mi mente va a venir producto de lo que yo estoy escuchando. Por eso estamos hablando de las voces. Yo necesito una dieta, porque si yo no tengo una dieta espiritual,
yo no voy a llegar a la transformación que yo necesito llegar. Y de allí la palabra de hoy. Hay una guerra de voces. Se pelean tu atención. Se lo pelea el TikTok, se lo pelea los amigos, se lo pelea el sistema, se lo pelea tu familia. Mucha gente, hay voces que te confunden. ¿Y sabes las voces que más confunden? Las que están más cerca. A la mujer le confunde la voz del marido. Al marido le confunde la voz de la mujer. A los hijos le puede confundir la voz de los padres. A los padres la voz de los hijos. Entonces la guerra es bien fuerte. Y la guerra es muy, muy peligrosa. Yo tengo dos historias que quiero contarles. Perdón. La de los 12 espías, pero quiero contarles otra antes, que creo que está más familiarizada hoy por la película que vimos. La historia, después vamos a ver la de las espías, el espía. Primera de Samuel 17:11. ¿Sirve el micrófono? Ahora sí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Cuántos fueron al cine? Levántenme la mano a ver la película. Un buen grupo. ¿Saben de qué estamos hablando? Un gigante como Goliat estuvo 40 días atemorizando al pueblo. 40 días. Diciéndole, o sea, primero que era grandote, tenía poder, tenía fuerza para acabar con el ejército israelita. Entonces, él todos los días gritaba. Y Saúl, el rey, fue intimidado. Dice que el rey y todo Israel oyeron las palabras del filisteo y tuvieron gran miedo. ¿Cuánta gente hoy tiene gran miedo? Hoy hay gente aquí con miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué tú tienes miedo hoy? Hay unos que tienen miedo a perder el matrimonio. Otros tienen miedo por el rumbo que están agarrando sus hijos. Otros tienen miedo financiero. ¿Por qué? Porque hay voces que están hablando. Hay voces que están gritando. La cuenta dice 0, 0, 0. Eso es una voz. No hay plata. ¿Cómo vamos a hacer para pagar esto, esto y esto? Hay otra voz. Hay muchas voces que te están todo el día hablando. ¿Son voces legítimas? Sí. Cuando digo legítimas no es que sean buenas voces, sino que son reales. Es una realidad. Cuando yo veo la voz que me dice no tienes plata y sin plata no puedo hacer más de 4 cosas. No es una mentira. Pero hay otra voz que yo tengo que hacer contrapeso. ¿Cuál es la otra voz que yo tengo que escuchar? ¿Ah? Mira, aquí está la primera, es la voz de Saúl. Pero la segunda, la misma situación, David le dice a ese filisteo: a mí no me importa tu tamaño, a mí no me importan las 40 días de gritadera que tú tienes, yo estoy escuchando otra voz. Yo escucho otra voz. Y la voz que yo estoy escuchando dice que Jehová de los ejércitos está siendo provocado por ti. Y que yo te puedo vencer, porque te metiste con Dios. No te metiste con David, te metiste con Dios. Saúl no se estaba metiendo con David, se estaba metiendo con Dios. Entonces tú vienes a mí con armas naturales, espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y mira, la voz bien escuchada te da una declaración muy certera. El Señor, Jehová, Dios, te va a entregar hoy, no mañana, hoy, now, en mi mano, y te voy a cortar la cabeza. Ahí no dice eso, pero lo dice en la Biblia. Él hizo un decreto y él era un peladito de 17, 16, 18 años contra un enorme gigante. No es un cuento de Pinocho, no es un cuento de Caperucita Roja, es una historia real de las Escrituras.
Una historia real donde David escuchó a Dios y donde Saúl escuchó al gigante. ¿A quién tú estás escuchando? Si yo escucho la voz del hombre, yo me puedo frustrar muchísimo, incluyendo un matrimonio. Tú escuchas la voz de tu esposo, hijo de Dios, pero sintonizado con la carne y te frustras. Tú escuchas la voz de tus padres sintonizado con la carne y te frustras. Tú escuchas la voz de la congregación sintonizada con la carne y te frustras. Tú escuchas la voz del pastor sintonizado con la carne y te frustras. Entonces, ¿a quién tú tienes que escuchar? ¿Cuándo la vas a escuchar? ¿Cuándo tú vas a escuchar la voz de Dios? Porque aquí estamos hablando de tiempo y legado. Tiempo, puertas y legado. Mientras tú no escuches y no sintonices bien la voz del Señor, tú estás perdiendo el tiempo. Las puertas se están cerrando y no va a haber legado. No va a haber legado. Es demasiado importante la voz que estás escuchando. Y hay una guerra allá afuera que compite por tu voz, por la voz que tú vas a escuchar. Todos los días hay un atentado. ¿A quién voy a escuchar? Desde que tú te paras, tú tienes una guerra. El otro caso, Números, el libro de Números, yo no sé cuánto se sabe en la historia de los 12 espías. Pónganse de pie los que no se saben la historia de los espías en Números 13 y 14. No tenga pena, porque dependiendo de lo que yo vea, cuento o no cuento la historia. Muy bien, hay bastante gente no se la sabe. Muy bien, bienvenidos todos al CEAP. Y a leerse la Biblia completita. Muy bien, toda la primera fila, pónganse aquí de pie, pónganse de pie, rapidito. Todos, vengan todos. Pónganse todos aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Valeria, te puedes sentar. Eran 12 la historia es muy sencilla. Acuérdense que ya Israel, el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Acaban de empezar a dar la novela de Moisés y los 10 mandamientos en Netflix. Buenísima, 150 capítulos, muy bien lograda, muy bien hecha. Míreselo para que entienda la historia del libro de Éxodo. Y de paso va a entender esta historia, que es la historia de Números. Entonces Moisés ya liberó el pueblo de Israel, ya lo liberó. Ellos van al desierto y Dios dirige a Moisés a que vayan a la tierra prometida a ver cómo era. Y manda a 12. ¿Sabe a quién mandó? A 12 líderes de Israel. Líderes de casa de luz. /Jorge. /Gloria. Alicia. Aquí está, prácticamente casi todos son líderes de casa de luz. Y vamos a ponerlos ellos dos también porque ellos son líderes de alabanza. Aquí el ejemplo está bastante real. Mandaron un representante de la tribu de Judá, uno de la tribu de Benjamín, de la tribu de Rubén, ¿verdad? ¿A qué? A ver cómo iban a cosechar, a conquistar esa tierra. ¿Y cuál fue el resultado? Hubo 2. Los de la alabanza fueron los que estaban bien. El resto de Casalú todos están mal. Josué y Caleb fueron los únicos que dieron un reporte favorable. Y el resto de los 10 empezaron con una cacarea. Esos son gigantes, no podemos. Nos van a comer vivos. Nos vieron, imagínate, ellos hicieron una entrevista para ver cómo los vieron. Mira tú con la mentira del enemigo. Pero llegaron los 12, con excepción de 2, Josué y Caleb, y empezaron a murmurar con toda la congregación. Sí, la contaminaron. Y la congregación se alzó y dijo, hay que matar a Moisés y a Josué. Lo van a apedrear. Los iban a apedrear. ¿Producto de qué? De la voz que Ana Raquel oyó, la de Juan Carlos, la voz del mismo Satanás que les habló. Y una voz, una persona es que escucha la voz de Satanás hace muchos años. Porque enreda a toda la población. No es insignificante lo que escuchas.
Porque tú reproduces lo que tú escuchas. Cuando tú eres negativo, tú vas contagiando a todo el mundo con tu negativismo. Empiezas con mentiras del enemigo y empiezas. Porque es tu óptica. Ella está hablando de su óptica. Ey, Dios no necesitaba la óptica de los espías. Él no necesitaba la óptica porque Él no mandó a investigar nada si Él sabe todo. Pero Él probó a esos espías. Y por la maldad de los espías, hubo 40 años de atraso para entrar a la tierra prometida. Miren lo que dice la historia. No los voy a sentar para que vean bien la cara de los espías. Para que no los imiten. A ver, lee, Ana. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no ha oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Otro espíritu. Es importante la entonación. Por cuanto dice, cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Posesión, ahí está mal escrito. Miren ustedes. Dios es severo. ¿Con qué? Con la incredulidad, con la murmuración. Ahí no fue pecado de adulterio, ahí no fue pecado de robo ni de fornicación, ahí fue pecado de incredulidad, pecado de murmuración, pecado de amargura, pecado de imaginación, porque se imagina la gente en unas cosas. ¿Cuántas veces usted se imagina cosas que no son? Y esa mente empieza, puro cuento, no pasó. Usted se imaginó que iban a ir a su casa, que lo iban a robar, que lo iban a amordazar, que lo iban a violar, que lo iban a secuestrar. Usted se lo imaginó, eso no pasó. Que lo van a matar. Usted se imagina que se va a quedar pobre, que ya no tiene plata. Como me voy a quedar pobre, no puedo ir a la obra misionera, la plata no me alcanza. La gente le mete. Y le metió. ¿Pero por qué? Porque ¿a quién estás escuchando? Entonces viene Paloma y escucha a Jorge, que ya viene contaminado, en vez de escuchar a Caleb o a Josué. ¿Qué tienes que estar escuchando a el endemoniado de Jorge? No, tienes que escuchar a Josué, a Caleb. Porque a pesar de que él es líder de Casa de Luz, esto es puro ejemplo, si hay coincidencias, no tengo culpa. No, es que él es mi líder de Casa de Luz. Ok, pero sopesa la palabra de tu líder de Casa de Luz con la palabra del Señor. Si usted ve que en esta iglesia somos herejes, salga corriendo. Salga corriendo. Corra por su vida. Y si en su casita de luz son herejes, corra por su vida. Pero tiene que estar claro a dónde está la herejía. Porque si no, contaminas a los demás de una supuesta herejía que es tu imaginación y es tu entendimiento y es lo que tú has concluido. Entonces viene Jorge, que se intimidó por los gigantes y contamina a Paloma, y Paloma contamina toda la fila para allá atrás. Y contamina a Diana y Ángeles y ella para atrás. Y viene la contaminación. Es bien peligroso, más de lo que usted cree y se imagina. Un aplauso para todos estos espías malucos. Dice que la fe viene por el oír. Tu fe viene por el oír. ¿Qué quiere decir el oír? Oír, yo lo traduzco de esta manera, la fe viene por la experiencia con Dios. Pero la experiencia con Dios es el producto de ¿qué? De entender a Dios. ¿Y cómo lo entiendo? Tengo que leerlo, si eso fue lo que me dejó la palabra. Yo tengo 57 años y prácticamente toda la vida he vivido en edificio con elevador. Yo tengo una experiencia con el elevador. Y gracias a Dios es favorable. Porque tal vez si hubiera tenido una mala experiencia no viviría en un edificio tan alto. Vivo en un piso alto, 24 pisos. Aquí hay unos que me superan y doblan mi cantidad de pisos. Y cuando se va la luz, caramba, eso sí es lío. Gracias a Dios en el edificio que tenemos planta. Pero ha habido situaciones muy pocas, pero nos ha tocado bajar por las escaleras. Y caramba, eso es bien... Bajar no es tan difícil, pero subir 24 pisos... 46 pisos no es nada agradable. Entonces, la mala experiencia es la que te va forjando el camino.
La gente ha tenido malas experiencias con los padres y piensan que es con Dios. Los papás no son Dios. Tu papá que te violó no es Dios. Tu abuelo no es Dios. Entonces la gente se va bloqueando y no escucha a Dios porque piensa que Dios es el responsable de eso que pasó. Y Dios no es el responsable. Lo permitió porque Dios tiene un plan mayor que muchas veces tú no lo entiendes. Y permite cosas, pero no es el causante de cosas. Hay una dieta especial que incluye la decisión de lo que oímos. Esto es una disciplina diaria. ¿A quién le prestas tus oídos? ¿A quién tú le prestas los oídos? ¿Eres un adicto a qué? ¿Qué es lo primero en la mañana? ¿La voz del Señor o la voz de la carne? Esto es mucho más práctico de lo que tú crees. ¿A qué hora has puesto en tu agenda la voz del Señor? ¿Es lo primero o es último del día? ¿O pasas días sin oír su voz? Dios habla hoy, ha hablado ayer y hablará siempre. Él no se ha callado y no va a dejar de hablar. Pero la pregunta es, ¿tú a quién estás escuchando? Y en tu dieta diaria, en tu disciplina diaria, ¿lo estás escuchando o estás escuchando otras voces? Esto fue algo que me llamó la atención. Esto es invento mío, no lo copié de nadie, pero me puse a meditar en esto. ¿Esto es de suma importancia o es irrelevante? Los asesinos, los violentos, los ladrones, etcétera, ¿qué dieta o disciplina tienen? ¿Qué disciplina de oír tienen? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo un lindo bebé llega a ser un atroz sicario? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha pensado? Yo lo llamo contrasensus. Así como una persona llegó a ser como la Virgen María, escogida para tener el vientre del Salvador, había en su generación un Herodes que mató a todos los bebés. María fue bebé, Herodes fue bebé. ¿Qué comió Herodes y qué comió María para llegar Herodes al destino que llegó y María al destino que llegó? Se necesita una dieta, se necesita una disciplina. ¿Usted cree que ahorita allá abajo tenemos aproximadamente 50 niños? Aproximadamente. ¿Usted cree que porque 50 niños vienen aquí todos los domingos y van aprendiendo a cantar y a leer la Biblia, hay una garantía de que no sean sicarios? Las probabilidades van a bajar, eso sí, pero no es que no lo pueden ser. Ahora, medite, ¿qué se come un sicario todos los días para llegar a matar gente de una manera fría? Hay una película que vimos hace muy poco, me llamaba mucho la atención, el juicio de Nuremberg. Tenía que ver con estos hombres que apoyaron a Hitler y su personalidad, ¿cómo era? ¿Cómo te vuelves un narcisista? ¿Cómo te vuelves una persona que planifica con otro grupo de personas cómo matamos más rápido? Estamos hablando serie, mira tú, tiempo, puertas y legado. ¿Cómo yo mato a 80,000 personas en un día? Aquí nosotros, el equipo de líderes de Casa Luz, nos sentamos muchas veces a planificar el futuro del campamento, el Battle Brother, el Pretty Woman, cómo lo hacemos mejor, cómo planificamos cómo ganar más personas para el Señor. Ahora imagínate que nos sentamos la misma vez cómo matamos más gente y bebés, y cómo le quitamos las uñas, y cómo abrimos el vientre de una madre y le sacamos el vientre. Señores, eso es real. Eso es verdad, eso no es mentira. La Segunda Guerra Mundial fue hace ¿cuántos años? 80 años. ¿Cuál es la dieta de un sicario? De un ladrón, de un violador. Piénselo un minuto. Y si hay gente con experiencia puede venir a dar testimonio. Yo sé que la hay, lo que pasa es que no, yo sé que les da pena y tranquila, no los quiero exponer. ¿Cómo un hombre se acuesta con una mujer diferente cada día? Eso requiere una dieta especial, porque eso requiere un entrenamiento. Lo que escuchas, mamá, lo que ves.
Ahí no tiene que ver con la comida, porque hay gente dietética asesina en serie. Tienen buen cuerpo, pero son malditos. ¡Ey! Hitler estaba en shape y estaba bien uniformado. Hugo Boss, el uniforme de los hitlerianos. Pero si usted le pone atención lo que come esa gente, va a entender mejor lo que tiene que hacer para no ser un sicario. Aquí yo tengo testimonios, no de sicarios, pero sí de otra gente parecida. Aquí hay maleantería, ¿sí o no? Aquí hubo maleantería. Aquí hubo idolatría, aquí hubo fornicación, adulterio, borrachera, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Brujería. Aquí hay de todo. Espero. Aquí dice la palabra, hay más de 13 pasajes donde indica el momento de buscar al Señor. No quiero que usted lo vea como que tiene que ser así, pero quiero que vea que la Biblia me da un referente. La Biblia me refiere en Isaías 29:9. Dice Isaías, el profeta Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías quería una relación con Dios más íntima. Dice David en el Salmo 57:8, despierta, oh alma mía, despierta, oh arpa y lira, despertaré al alba. El mismo David dice, me anticipo al alba e imploro, tu palabra es lo que espero. ¿En quién buscaba David consejo? Él se anticipaba. Y el mismo Jesús, Marcos 1:35, dice, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Dios Todopoderoso, que se encarnó en un hombre, se hizo hombre, Jesucristo, Él dejó la tarjeta de crédito en el cielo. Como él no tenía tarjeta de crédito, él dependía todos los días de la conexión con el Padre para poder hacer los milagros que él hacía. ¿Qué me indica? Que yo puedo hacer los mismos milagros que él. Así como él le dio de comer a una multitud de 4,000 y 5,000 hombres, tú y yo podemos darle de comer a 4,000 y a 5,000 hombres. Porque él dijo, cosas mayores harán. Pero yo necesito dependencia del Padre. Yo necesito dependencia del Padre. Él tuvo dependencia del Padre, pero yo necesito dependencia del Padre. Pregunto, ¿cuántas horas usted tiene? 24. Los que tienen horarios cerrados, 24 menos 8, ¿cuánto es? 16. De ahí, tírale 8 que duermes. ¿Cuántas quedan? 8. Tú y yo somos lo que hacemos en 8 horas. Esas 8 horas libres son las que determinan mi destino. Porque las 8 de trabajo y las 8 de dormir no las puedo quitar. Yo solamente tengo 8 horas diarias. Tiempo, puertas y legado. Yo tengo 8 horas diarias donde yo defino muchas cosas. Usted sabe que Donald Trump tiene las mismas 24 horas que usted. Y en las mismas 24 horas toma decisiones de bombardeo, de cierra estrecho, abre estrecho, quito canal, no quito canal. De todo. O sea, no es un tema, las decisiones son de segundo. Papá, firma aquí, firma acá. Él anda rápido. Él tiene consejeros. Una persona al nivel de la presidencia necesita consejeros. Pero tú y yo también tenemos consejeros. ¿Qué consejero tú tienes? ¿Quiénes son las personas que te acompañan a tomar decisiones? ¿Quién es tu gavilla con la que tú tomas decisiones? Si tú tienes una gavilla, usted entiende el término gavilla, ¿verdad? Amiguitos, amiguitas, compinches, los panas. Entonces los panas te dan decisiones, los panas te hablan. ¿Quién es la gente con la que tú parqueas? ¿Tú parqueas con gente enemiga de Dios o tú parqueas con gente amiga de Dios? ¿Tú escuchas la voz de gente enemiga de Dios o tú escuchas la gente que ama a Dios? Es muy importante lo que tú estás escuchando, porque lo que tú escuchas esas 8 horas, tú tomas decisiones. Resulta que a las 8 horas yo le dedico 3 horas a la televisión.
No sé quién es, pero hay gente que le dedica 3 horas. Hay gente que le dedica a los videojuegos. Hombres grandotes. Oye eso. Los hombres le dedican tiempo al fútbol, al béisbol, a la lucha libre, a la noticia, al videojuego. El hombre normal, común y corriente vive embotado, no tiene ni cerebro para pensar. Porque cuando no está en la borrachera, está en el push. Cuando no está en el push, está jugando dominó. Cuando no está jugando dominó, está jugando videojuegos. ¿O no? ¿O está chingueando? No. En serio. No estoy menospreciando a los hombres. Valoro mucho a los hombres. Pero el hombre que toma la decisión, ¿a quién está escuchando? Porque el hombre es el que en su casa marca la dirección. No la marca la mujer, la marca el hombre. Entonces, un hombre que no escucha la palabra de Dios y está escuchando las voces que no son, ¿cómo anda ese hogar? Ojo que para las mujeres son igual, yo no estoy diciendo que no, pero la responsabilidad que el hombre tiene es más grande. El hombre dejó solo a Eva en un jardín y la culebra le habló y la culebra la engatusó. Y la mujer engatusó al hombre y el hombre sin anestesia, ok, sí. Lo que tú digas. La caída. Ahora, contrasensus, acuérdense el equilibrio. Usted mujer, usted hombre, está usando esas horas que Dios le dio para influir en otros con la sabiduría del Señor. Se te va la vida, Juan Carlos, se te va la vida, Elisa. ¿Y qué hiciste con la vida? Criticar, chismorrear, juzgar, negativismo, pesimismo. Da 40 vueltas en el desierto y no avanzamos. ¿Con quién me voy a rodear? ¿Con qué gente yo voy a parquear? La gente que está deprimida, ¿sabe por qué está deprimida? Porque está todo el día viendo para el piso. ¿Tú te imaginas que yo esté todo el día viendo al piso? Entonces yo viendo el piso, ya acabo de ver una manchita que no había visto ahí. Hay una cosita negra aquí. Está todo el día viendo el piso. Pero cuando tú miras para arriba, como bien decía Roberto en su testimonio, yo estoy viendo al Creador que creó que el océano, la fauna, la flora. Yo estoy viendo diferente. Pero si yo estoy viendo para el piso, voy a estar deprimido. Entonces, lo que ves que se conecta con lo que escuchas, ¿a quién tú estás escuchando? Se te está yendo la vida, te queda poco tiempo. Si yo viviera 100 años, me quedan 33. ¿Cuál es el legado que ya yo estoy marcando a los 57 años? Ya yo tengo un legado. Tengo 57, 43, gracias. En el primero dije 33, nadie me corrigió. Me acaba de dar 10 años más de vida, gloria a Dios. Está buena atención. Señores, no desperdiciemos la vida. Yo tengo un legado. ¿Tú tienes legado? ¿Qué legado tú tienes? Porque la vida se te está pasando. Ya no soy la niñita Tere, ya estoy jubilada. Ya soy jubilada. Familia, vamos cerrando. Los buenos resultados vienen de la victoria de las voces que decides escuchar. ¿Qué voz vas a escuchar? Tú decides lo que vas a escuchar. A mí me puede estar hablando mi papá y mi mamá, que de hecho me hablaron muchas veces. Y hay voces que no decidí escuchar para mi propio perjuicio. Y hay voces, perdón, que yo decidí escuchar para mi propio beneficio. Mi papá era un hombre con muchas cualidades muy buenas. Pero era una persona que tenía mucho temor, tenía miedo. Y siempre era, cuidado, todo era cuidado. Y yo, pero ¿cuidado de qué? Era temeroso. Esa fue una voz que yo decidí no escuchar. Y le doy gracias a Dios que no la escuché. Porque no tenía los miedos que él tenía. Ni los cuidados que él tenía. Y así yo podría abrirte de muchas voces. En la escuela yo escuché muchas voces. No sirves para nada, eres una fracasada, vas mal. Y yo dije, esa voz no la voy a escuchar, no me interesa. No voy a escuchar esa voz. Y la voz que tú escuchas, tú la reproduces. ¿Qué voz tú estás reproduciendo? ¿Cuál es la voz que tú estás transmitiendo a tu generación? A tus hijos, a tu familia. A mí la gente me busca por
por una voz. Yo no canto, porque esa no es mi voz, pero yo animo. Y yo destrabo bombas grandes. Y corto cables rojos. ¿Por qué te busca la gente? ¿Por negativo o por positivo? ¿Tú eres una persona que anima o eres una persona que desanimas? ¿Tú eres una persona que influyes para construir o influyes para destruir? Pero para que tú influyas para construir es porque tú escuchas construcción. ¿Qué oyes todo el día? Yo necesito la noticia point. Invadieron Afganistán, excelente. Yo necesito todas las técnicas de invasión porque yo no trabajo para el Army. Entonces no necesito tanta información de eso. Hay gente que es especialista en lo que nadie le mandó a ser especialista. Y en lo que tiene que ser especialista no sabe nada. Tú tienes que ser especialista en lo que a ti te asignaron. Tenemos el bombardeo que tenemos es grande, es constante e inevitable. Lo que no es inevitable es lo que yo voy a decidir escuchar para poder entender. Porque lo que yo entiendo va a ser la diferencia. José, puedes venir. Si tú quieres una vida diferente, tú necesitas cambiar ya lo que estás escuchando. Si lo que estás escuchando no es la palabra de Dios, estás grave. ¿Cuánta palabra de Dios tienes que escuchar? Toda la que puedas. No, me volví fanático, me volví inteligente, entendido, sabio y productivo, porque me interesa dejar un legado. Porque me interesan las puertas que se me han abierto para poder entrar. Señores, no tengo toda la vida y tú tampoco. Aprovecha la vida que ya tienes, escuchando lo correcto para poder tener una vida que de verdad honre al Señor. Y eso te va a garantizar paz, te va a garantizar estabilidad, armonía, gozo. Porque si yo escucho la voz del Señor, mi ánimo va a estar fuerte siempre. En medio de la prueba hay victoria. En medio de la escasez hay esperanza. En medio del dolor hay alivio. Cuando yo escucho la voz que tengo que escuchar. Póngase de pie. Dios. ¿Qué tal si levanta su mano un momento en adoración a Dios? Dígale, Señor, adora al Señor. Dígale, Señor, gracias porque tú estás aquí. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Gracias, Señor. Gracias porque tú diste el primer paso. Tú has venido a hablarnos. Tú has venido, Señor. Tú has venido a nosotros. Gracias, gracias, gracias. Hay un versículo en Isaías capítulo 50 que fue profetizado lo que es el proceso de el ser discípulos. Y dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta poderosa palabra hoy. Venimos hablando en estas 3 semanas sobre una palabra. Gracias, Señor. Gracias por los tiempos, gracias por las puertas, gracias por lo que tú estás abriendo este 2026 en esta temporada y gracias por el legado. Pero gracias por tu palabra, te alabamos, Señor. Dice, para que yo sepa consolar a los fatigados, mañana tras mañana me despierta y abre el entendimiento. Pero en Reina Valera del 60 lo dice diferente. Dice que Él despertará mañana tras mañana, despertará mi oído.
La condición de ser discípulo está ligada a la voz que escuchas. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo tiene que desarrollar el oír. El oír. Hay una medicina que yo tomo y esta medicina no se nota la diferencia si la tomo apenas, si llevo 2 días o 3 días tomándomela. Esa medicina tiene que ser acumulada y me empiezo a dar cuenta al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, se nota la diferencia de que la estoy tomando. Muchas veces cuando la gente viene a Cristo, lo primero que dice es, pero ¿por qué no pasa nada en mi vida? No pasa nada en mi casa. ¿Cuánto tiempo tienes obedeciendo las instrucciones? Llegué ayer. Llevo 1 semana. Quiero que usted le diga a una persona al lado suyo, la vida en Cristo es una vida de perseverancia. Dígale, requiere paciencia. Calma. Vas a ver la transformación, vas a ver el proceso en tu vida, en tu casa, vas a verlo. Vamos, profetícele sobre alguien, vas a verlo. Es fe. Mientras subía acá, el Señor me ponía una palabra y es que para escuchar bien, para escuchar correctamente, requiere fe. ¿Sabes? Fe. ¿Usted dónde está poniendo la fe? A veces ponemos la fe en incluso la voz que fue la voz que me oprimió, porque decido creer. En un momento el pueblo de Israel decidía creer y echaba para atrás. Y dice la palabra, ten cuidado si eres inconstante, que una vez que estás por acá, quieres echar para atrás. Porque en un momento ellos dijeron, no, pero mira lo que está pasando. Mejor regresemos allá a Egipto, porque allá habían cebollas, habían puerros, no se acordaban del látigo, pero se acordaban. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Qué decidimos? ¿Qué decides hoy? ¿Qué decides hoy? ¿Qué voz decides escuchar? ¿Dónde decides poner tu fe? Quiero animarle a que busque un compañero de oración, preferiblemente que no sea su amigo con el que usted vino, su esposa, esposo, sino que busque una persona que tal vez usted no conoce y vamos a orar con una persona y vamos a orar uno por otro y vamos a orar por nosotros mismos. Pero hoy es un día de decisiones. Hoy es un día de decidir dónde ponemos la fe. Ahí donde está, levante la mano de alguien ahí y vamos a orar juntos. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, oramos unos por otros. Oramos, Padre, por esta casa. Oramos hoy, declaramos, Señor, que esta casa transiciona. Hoy oramos, Señor, desde la cabeza de esta casa que soy yo. Tú me has entregado una autoridad, Señor, sobre esta casa, una responsabilidad sobre esta casa. Y yo soy el primero que te digo, Padre, perdóname cuando no te he estado escuchando. Perdóname cuando he estado escuchando otras voces. Perdóname cuando he estado escuchando como aquel Ezequías cuando escuchó la voz de Sennacherib. Señor, como un discípulo que soy tuyo, como discípulos que somos tuyos, Señor, ayúdanos a sintonizar la voz del Maestro. Ayúdanos a sintonizar la voz del Maestro. Estamos en el taller del Maestro. Estamos aprendiendo del Maestro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perfeccionar la obediencia. Ayúdanos a perfeccionar el oír. Que la manera de oír, Señor, el oír sea perfeccionado en nosotros, que sea despertado nuestro oído, que sea despertado nuestro oído a oír mejor, a obedecer mejor, a obedecer más rápido. Ayúdanos, Señor, a correr. Si antes gateamos, ayúdanos ahora a caminar. Y si ahora caminamos, ayúdanos a correr. Y si ahora corremos, ayúdanos a correr más rápido.
Padre, atamos y reprendemos toda mentira del enemigo. Padre, rompemos todo diseño y antidiseño del enemigo, toda voz del engañador que habló mentira. Tomamos autoridad en esta hora en el nombre de Jesús sobre toda mentira del diablo. Se rompen mentiras sobre tu vida. Eres libre. Alguien está siendo libre en esta hora, libre de estas mentiras que te habían dicho que no podías, te habían dicho que no podías dejar de pecar, que te habían dicho. Adicciones se están rompiendo en esta hora, enfermedades están saliendo de cuerpos en esta hora, en el nombre de Jesús. La última palabra la tiene Cristo. Y ya la dio en la cruz. Y Él dijo, consumado es. Y Él dijo, tetelestai. Vamos, en esta hora se levanta en esta casa el sonido de los hijos, el sonido de la libertad, el sonido de los vencedores. Se levanta sobre esta casa. Vamos, sube esa voz al Rey, sube esa voz al Rey, sube esa voz al Rey. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.